buenas noches, soy la doctora Catherine Vizcarra Sánchez, pediatra intensivista, y hoy vamos a conversar sobre el manejo del traumatismo cráneoencefálico en pediatría. Esto es muy importante, ya que anualmente más o menos 69 millones de personas sufren de un TEC. Y por ejemplo, en Estados Unidos, con toda la tecnología que posee y todo el monitoreo que puede realizar, alrededor de 2.500 niños fallecen al año, producto de un TEC grave. ¿Y qué entendemos por TEC? Pues puede ser una contusión por una caída o un golpe en la cabeza, puede ser también un movimiento de aceleración y desaceleración, por ejemplo en un accidente automovilístico o también en maltrato infantil, como en el síndrome del niño sacudido, donde los vasos sanguíneos se van a romper y van a causar hemorragia y van a causar edema también. Entonces, ¿qué entendemos por TEC? Pues viene a ser una lesión física o un daño o deterioro funcional del contenido craneal, y este es secundario a un intercambio brusco de energía. En TEC vamos a tener una lesión cerebral primaria, que es producto del mismo traumatismo, y una lesión cerebral secundaria, que es posterior y que es lo que se busca evitar con el manejo. En el trauma o en la lesión cerebral primaria vamos a encontrar un trauma abierto, por ejemplo el neumatocele, o cuando hay fracturas deprimidas, o cuando hay proyectiles de arma de fuego en la bóveda craneal, o cuando hay edema también, o herniación cerebral a través de los efectos de la calota, o infecciones secundarias. Y en el trauma cerrado vamos a encontrar edema, que puede ser focal o generalizado. Vamos a encontrar también contusiones hemorrágicas, hematomas, y ya posteriormente vamos a encontrar encefalomalacia, hidrocefalia y atrofia cerebral. Aquí podemos ver los tipos de hematoma intracraneal. Podemos encontrar el hematoma epidural, hematoma subdural y hematoma intraparenquimal, así como los trazos de fractura que pueden ser lineal o puede ser también una fractura deprimida con hundimiento del cráneo. Y en las tomografías también vamos a encontrar los tipos de hematomas, ¿no? El hematoma epidural, subdural, vamos a encontrar también hematoma intraparenquimal y hematoma intraventricular. Y lo que buscamos con el manejo inicial precoz, es evitar una lesión cerebral secundaria, sobre todo el síndrome de hipertensión endocraniana, también edema, hipoxia e isquemia, pues esto va a desencadenar eventos neuroquímicos y fisiológicos que van a permitir la liberación de glutamato, de interleuquinas, de lactato y de radicales libres, y va a incrementar el metabolismo anaeróbico a nivel cerebral. El manejo inicial es muy importante para evitar el daño a futuro. Y empezamos nuestro manejo desde la evaluación, por ejemplo, de la evaluación del score de Glasgow, que todos sabemos que se hace según la edad de nuestro paciente. Y esto nos va a permitir evidenciar cuál es el grado de severidad del TEC que estamos manejando. Si hay un Glasgow de 13 a 15 puntos, es un TEC leve. Un TEC moderado va a ser de 9 a 12 puntos y uno severo con un Glasgow menor o igual a 8 puntos. Este es un TEC grave y persiste pese al manejo inicial y sin uso de depresores del sistema nervioso central. Este es el TEC que requiere un manejo intensivo. Empezamos con nuestro triángulo de evaluación pediátrica que bien conocemos todos. Vemos la apariencia de nuestro paciente, si está desconectado, irritable o inconsciente. Vemos si hay dificultad para respirar, y en la circulación vemos si está cianótico o pálido. Y también hacemos uso, como siempre, del ABCDE en este caso, ya que puede ser un paciente policontuso y bueno, A ya todos sabemos que es el manejo de la vía aérea, B se encarga de la respiración y ventilación, la C es de la circulación y el control de hemorragia. En la D vamos a definir el deterioro o la alteración neurológica del paciente y en la E la exposición y evitar también la hipotermia. Nuestro paciente debe ingresar inmediatamente a una unidad de shock trauma o a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y ahí vamos a empezar el monitoreo. Colocamos al paciente en
la camilla y vamos a empezar nuestro EKG, ¿no? Vamos a ver cómo está la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Vamos a evaluar también la presión arterial media, que es muy importante, sobre todo para mantener una buena presión de perfusión cerebral. Vamos a evaluar la frecuencia respiratoria y vamos a ver también las pupilas. Y como sabemos que es un paciente con TEC grave, es decir, con un Glasgow menor o igual a 8, hay que proteger vía aérea. Entonces este paciente va a ser intubado. Para esta intubación vamos a evitar realizar la maniobra de hiperextensión cervical. Lo que vamos a hacer es una subluxación mandibular para liberar la vía aérea. Y esto porque podríamos provocar o incrementar el daño que pudiera haber a nivel de la columna cervical. No debemos hacerlo hasta estar seguros de que es una columna cervical estable. Las indicaciones para la intubación orotraqueal y para la ventilación en un paciente con TEC, pues obviamente un Glasgow menor o igual a 8, pero también un deterioro significativo del nivel de conciencia, por ejemplo, una caída mayor a 2 puntos en el score de Glasgow. Si nuestro paciente está hipoxémico o hipercárbico, también es una opción la intubación, o si está causando hipocapnia, producto de una hiperventilación espontánea, también vamos a intubar al paciente. Si tuviera una fractura mandibular bilateral o un sangrado abundante en la cavidad oral producto de una fractura de base de cráneo, también es indicación. Y si está convulsionando o ha presentado convulsiones, pues igual, ¿no? Entonces, recordemos que no vamos a hacer la maniobra de hiperextensión cervical, sino vamos a hacer la maniobra de tracción o subluxación mandibular. Estos pacientes pueden haber caído, pueden haber tenido otros golpes y si la columna no está estable, la columna cervical no está estable, si hay alguna lesión, algún trazo de fractura, una fisura y nosotros la movilizamos, podemos empeorar esta fractura o incluso provocar una sección medular. Entonces es importante evitar esta maniobra. En la parte cardiovascular vamos a tener que evaluar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco también. Así también la presión arterial media, ya que esta es fundamental para mantener una buena presión de perfusión cerebral. Y bueno, nuestro paciente puede llegar a un estado de shock, así que el llenado capilar es importante. Solicitamos una gasometría en la cual podemos evidenciar los trastornos de ácido base que debemos corregir. También vemos el lactato, el hematocrito y electrolitos. Y al inicio obtendremos un acceso venoso periférico, pero ya luego se colocará un catéter venoso central y una línea arterial para su monitoreo. En cuanto al flujo urinario, vamos a manejar un valor por encima de 0,5 cc por kilo hora. Y nuestro paciente puede requerir una resucitación inicial con volumen, con suero fisiológico a 20 cc por kilo por bolo, pero eventualmente también podría requerir desalino hipertónico al 3%, con bolos de 6,5 a 10 cc por kilo, y luego ya en infusión. Sin embargo, si la resucitación con volumen no ha sido eficaz y nuestro paciente sigue hipotenso, vamos a tener que utilizar vasopresores. En este caso, la noradrenalina o norepinefrina es un buen medicamento que nos va a ayudar en la dosis de 0,1 a 1 microgramo kilo minuto. Y como recordamos, nuestro pequeño pudo haber caído o pudo haber estado en un accidente y es un niño policontuso. Hay que evaluar que no haya una contusión pulmonar, que no haya un trauma abdominal cerrado o una fractura pélvica que esté albergando una hemorragia significativa. Entonces, vamos a realizar el ECOFAST, que es al pie de cama del paciente, o también tomografía, un escaneo completo, si es que es posible, ¿no? Y esta hemorragia, este sangrado o incluso los trastornos de coagulación van a requerir un soporte transfusional para poder tener una hemoglobina por encima de 7 e idealmente por encima de 10. En cuanto al estado neurológico, vamos a evaluar las pupilas de nuestro pequeño, vamos a ver el tamaño, la simetría y el reflejo fotomotor. Y recordemos que si hay cambios pupilares van a ser estos tardíos, ya que ya hubo un aumento de la presión intracraneana. También podemos solicitar una radiografía de columna anterior y lateral para evaluar que no hay inestabilidad. Y vamos a ver también los reflejos al dolor que nos pueden ayudar con nuestro score de Glasgow y también a determinar si es que hay una lesión medular y a qué nivel se encuentra esta. Aquí
Aquí vemos, por ejemplo, que nuestro pequeño tiene anisocoria. En cuanto a la ayuda diagnóstica, empezamos primero a categorizar según el Glasgow. Podemos solicitar una radiografía de cráneo, una tomografía o una resonancia, dependiendo del caso. Y las tomografías las vamos a indicar cuando hay un deterioro del estado neurológico, cuando hay clínica de hipertensión endocraniana, cuando hay focalización, cuando hay fracturas deprimidas, el paciente convulsiona o tiene vómitos y cefalea persistentes, o si es que el familiar nos da un antecedente de una enfermedad intracraneal de base, como un quiste aracnoideo o como que sea portador de válvula, pues también tiene indicación de tomografía. Y esta tomografía vamos a evaluarla según el score de Marshall. Aquí tenemos la lesión encefálica difusa, que puede ser tipo 1, 2, 3 o 4. Y en esta, la primera, pues no vamos a tener evidencia de patología en la tomografía. En la segunda vamos a ver las cisternas todavía, van a ser visibles. Puede haber desplazamiento de la línea media de 0 a 5 milímetros, o también puede haber lesiones densas o hiperdensas o mixtas, pero de un volumen menor de 25 mililitros. También podemos encontrar fragmentos óseos o cuerpos extraños. En la lesión difusa tipo 3 vamos a encontrar que las cisternas ya están comprimidas o incluso ausentes y hay un desplazamiento de la línea media también de 0 a 5 milímetros. Puede haber también lesiones, pero con un volumen menor de 25 mililitros. Y en la lesión tipo 4 vamos a encontrar que hay un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros y puede haber o no también una lesión mayor de 25 mililitros. Aquí vemos, ¿no?, en la lesión tipo 1, la lesión tipo 2 con una masa menor a 25 mililitros. La lesión tipo 3 ya no se observan las cisternas, y en la tipo 4, bueno, ya es mucho más aparatoso. Existen también la tipo 5 y la 6, pero se denominan como lesión espacio ocupante, evacuada a la 5 y no evacuada a la 6. Y ahora, en pequeños con un Glasgow menor a 8, que tienen un TEC con una lesión encefálica difusa tipo 1 o 2, pero están inestables hemodinámicamente, o es una lesión tipo 3, o se les está llevando a cabo un tratamiento activo de hipertensión endocraniana, estos pequeños tienen la indicación de un monitoreo PIC. Esto es muy importante. Recordemos también, bueno, que en los pequeños menores de 1 año con cefalohematoma también podríamos solicitar radiografía de cráneo, o si es que hay alguna fractura deprimida o hay sospecha de maltrato infantil. Y aquí podemos ver en las flechas rojas los trazos de fractura. Entonces, todo este manejo en TEC es para evitar el síndrome de hipertensión endocraniana. Y este es el aumento sostenido de la presión intracraniana por encima de los valores normales según el rango etario. Por ejemplo, en los lactantitos de 1.5 a 8 milímetros de mercurio, en los niños más grandecitos de 3 a 7 y en los adolescentes y adultos de 10 a 15. Pero para efectos prácticos se determina un umbral de 20 milímetros de mercurio. Aquí cabe la pena recordar la teoría de Monro-Kelly, que nos habla de que en la bóveda craneal hay 3 elementos que se encuentran en equilibrio: la masa encefálica, el volumen sanguíneo y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Si alguno de ellos se altera, los otros 2 van a compensarlo. Pero si hay una masa adicional que está presentándose, pues aquí empiezan los problemas, ¿no? Felizmente, el cerebro es muy capaz y va a buscar preservarse el mayor tiempo posible con el fenómeno de autorregulación cerebral. Va a encargarse de que su flujo sanguíneo y su presión de perfusión se mantengan el mayor tiempo posible. Y esto es, pues, por ejemplo, si es que tenemos una presión arterial media entre 50 y 150, vamos a estar en la zona de autorregulación que permite un flujo sanguíneo cerebral correcto, adecuado. Pero debajo de 50 o por encima de 150 puede haber fenómenos de vasodilatación o de vasoconstricción, dependiendo de la presión que se presente. También, pues, con la hiperoxia, por ejemplo, vamos a encontrar que nuestro paciente va a hacer vasoconstricción a nivel cerebral, lo cual va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, y cuando hay hipercapnia, pues vamos a encontrar que hay vasodilatación cerebral con un aumento del flujo sanguíneo cerebral.
ambos dañinos, ¿no? Pero lo principal es la presión de perfusión cerebral. Esto es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraniana. Y como ya hemos visto que para efectos prácticos se define como una presión de 20, pues tenemos que lograr en nuestro paciente una presión arterial media suficiente para poder obtener una PPC adecuada según su edad. En pretérminos tiene que ser mayor a 30, en neonatitos mayor de 40, en lactantes mayor de 50 y en niños, adolescentes y adultos mayor de 60. Esta hipertensión endocraniana nos va a dar un cuadro clínico, nos va a dar signos y síntomas. Por ejemplo, en los lactantitos vamos a encontrar un movimiento de fontanela, o su cabecita está más grande, o hay anisocoria, o hay llanto inconsolable. Y en los niños más grandecitos puede haber alteración cognitiva y del comportamiento, pueden tener dolor de cabeza, diplopia, anisocoria, podemos encontrar en ellos papiledema y pueden estar presentando náuseas y vómitos. Pero si nosotros, por ejemplo, encontramos a un pequeño con cefalea, con papiledema y con vómitos explosivos o en proyectil, probablemente estamos haciendo un diagnóstico tardío de hipertensión endocraniana. Entonces, cuando nosotros hablamos de la triada de Cushing, por ejemplo, realmente ya estamos hablando de que nuestro paciente se está herniando, está empezando a enclavarse. Y aquí vemos las hernias, por ejemplo, en la número 1, que es la subfalcina, la número 2, la uncal, la número 3 es la hernia transtentorial central y la número 4, la amigdalina. Esto quiere decir que nuestro paciente ya está empezando a presentar valores extremos de hipertensión endocraniana y hay que actuar inmediatamente. El monitor de presión intracraniana o el monitoreo PIC es el gold estándar para un manejo adecuado de hipertensión. Recordemos que hay que mantenerlo entre 5 y 15 en los pequeñitos. Entonces, estos dispositivos se van a colocar, los puede colocar el neurocirujano o el intensivista, si tiene la formación, y se pueden colocar a nivel intraparenquimal, epidural, subaracnoideo y también intraventricular. Se hicieron varios estudios, ¿no? Se han hecho varios estudios para comprobar cuál de ellos es mejor, cuál de ellos da un valor más exacto. Sin embargo, todos arrojan que es muy similar. Entonces, ¿cuál tendría mayor beneficio que los demás? Pues realmente por el hecho de que podría utilizarse para evacuar líquido cefalorraquídeo en una crisis de hipertensión, el catéter intraventricular sería el ideal para utilizarlo, ¿no? Entonces, recordemos que nuestros pequeños que tengan un TEC grave, un TEC severo, van a tener mayor incidencia de hipertensión endocraniana. Y si hay hipertensión endocraniana, va a haber más deterioro neurológico. Pero si actuamos con un buen protocolo de terapia de hipertensión endocraniana, vamos a tener mejores resultados y más aún si es que tenemos éxito en disminuir la presión intracraniana. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con TEC? Pues toda intervención que se realiza es para evitar mayor daño neurológico, ¿no? Disminuir o evitar la lesión cerebral secundaria que ya hemos hablado, para tratar de bajar la presión intracraniana. Y usamos estas estrategias de protección cerebral. Por ejemplo, a nivel fisiológico, vamos a encontrar que podemos hacer un control de la presión arterial, un control de la temperatura y un control de la glicemia. También vamos a tener que mantener una buena oxigenación y un control del CO2. A nivel farmacológico, pues el uso de benzodiazepinas o de terapia hiperosmolar o incluso de barbitúricos como el tiopental. Y en el caso quirúrgico, la estrategia quirúrgica, la craniectomía descompresiva. Apuntamos siempre a mantener una PIC y una PPC dentro del rango etario y siempre tener una presión arterial adecuada. Hay que corregir la hipovolemia, ya sea con volumen o también transfusiones, y hay que evitar la hipotensión con tratamiento, ¿no? Con vasopresores. El CO2 también hay que evitar que el paciente vaya a hipoventilación o hiperventilación. Hay que evitar los extremos y también mantenerlo normotérmico. Una temperatura por encima de 38 grados va a ensombrecer más el pronóstico de nuestro paciente.
Tenemos pues la terapia de primera línea, en la cual encontramos algo tan sencillo como elevar la cabecera a 30 grados a nuestro paciente y también mantener la cabeza en posición neutra. Tenemos que dar una pseudoanalgesia adecuada. Vamos incluso a poder utilizar el bloqueo neuromuscular dependiendo del caso. Vamos a usar también la terapia hiperosmolar. Vamos a también utilizar, si es que tenemos el dispositivo, el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Todo esto como manejo de primera línea. Pero si todo ello fracasa, tenemos unas estrategias de segunda línea como el coma barbitúrico, la craniectomía descompresiva o la hipotermia moderada. En la tercera edición de las guías del Brain Trauma Foundation, vamos a encontrar una serie de sugerencias y esto nos va a permitir un mejor manejo del TEC y de la hipertensión endocraniana. Se sugiere, por ejemplo, para el monitoreo PIC, que sí, este sea utilizado para mejorar los resultados en general. Si es que vamos a usar neuromonitoreo avanzado y contamos con el monitor para presión de oxígeno tisular cerebral, entonces se sugiere que este se mantenga a un nivel por encima de 10 milímetros de mercurio. Si vamos a hablar de imágenes y vamos a solicitarlas, pues, por ejemplo, si nuestro paciente está en coma y ha tenido una tomografía cerebral normal dentro de las 6 horas después del accidente, pues que se encuentre en coma no va a descartar que nuestro paciente tenga una hipertensión endocraniana. Y también hay que evitar pedir de rutina tomografías después de las 24 horas de admitido al paciente para determinar una acción quirúrgica, salvo si es que hubiera evidencia, ¿no?, clara de deterioro neurológico o de incremento de la presión intracraneal. Otras técnicas de monitoreo también son, por ejemplo, la saturación bulboyugular, que está en un valor normal entre 55 y 75. Por debajo de 50, pues quiere decir que tenemos un bajo flujo sanguíneo y una alta tasa metabólica de oxígeno. Y esto se debe a hipotensión, a hipocapnia, hipoxia, aumento de la PIC y disminución de la PPC y también convulsiones. Pero si tenemos un valor de la saturación por encima de 80, pues quiere decir que hay un alto flujo sanguíneo y una muy baja tasa metabólica de oxígeno. Y esto se debe a hiperemia cerebral, a falla en el uso de oxígeno a nivel mitocondrial, a shunt arteriovenoso y también a muerte cerebral. Vamos a encontrar también el uso de catéteres o del monitoreo PIC, ¿no?, con los catéteres ventriculares, que sería lo ideal, y que nos permite un drenaje terapéutico del líquido cefalorraquídeo. Los microsensores a nivel intracraneal pues también son de fácil colocación y con menor riesgo de infecciones. Y un monitoreo no invasivo es el Doppler transcraneal, que va a evaluar la velocidad de flujo regional, bueno, la saturación bulboyugular que ya comentamos. Pero también existe otro método que es no invasivo, que es la medición ecográfica de la vaina del nervio óptico. Y esto pues se hace con un ecógrafo a nivel del globo ocular. Y vamos a ver que en niños menores de 4 años debe tener un valor entre 4 y 4.5 milímetros. Y en niños mayores de 4 años debe ser un valor menor de 5 milímetros. Eso también se repite en adultos, ¿no? Menor de 5 milímetros. Por ejemplo, para el monitor de la presión de oxígeno a nivel tisular cerebral, es un monitoreo que nos va a permitir ver un balance entre el flujo y el metabolismo, y es un monitoreo continuo. El NIRS, por ejemplo, es un método no invasivo y nos permite evaluar la oxigenación cerebral regional. La microdiálisis cerebral nos permite ver la bioquímica del tejido cerebral, y la electroencefalografía es un método no invasivo también en tiempo real y nos permite correlacionar los cambios isquémicos y metabólicos. Y es muy útil, por ejemplo, en la inducción al coma barbitúrico al paciente. En cuanto a los umbrales de tratamiento de la PIC y del PPC, pues vemos que se mantiene un umbral que debe ser por debajo de 20 milímetros de mercurio. Esto es lo sugerido para la presión intracraneal. Y para la presión de perfusión cerebral debe mantenerse un mínimo de 40 milímetros de mercurio y debe estar entre 40 y 50 para asegurar que este sea el valor, pero hay que tener también en consideración el grupo etario.
En cuanto a la terapia hiperosmolar, para el control de la presión intracraneal se sugieren bolos de salino al 3%, en dosis de 2 a 5 cc por kilo en 10 a 20 minutos. Y también se sugiere el uso de infusión continua de salino hipertónico al 3%, ya en dosis de 0.1 a 1 cc por kilo hora, titulándolo para tener un valor mínimo necesario y alcanzar una peak debajo de 20 milímetros de mercurio. También se puede utilizar y se sugieren bolos de salino hipertónico del 23.4% para peak refractario. La dosis es de 0.5 cc por kilo y un máximo de volumen en el bolo de 30 mililitros. Se debe evitar la hipernatremia, siempre hay que estar haciendo un control de los electrolitos cuando se utiliza terapia hiperosmolar. Y en el caso de esta guía, pues no hubo estudios que manifestaran o que incluyeran el uso de manitol. Sin embargo, el uso de manitol ya es bien sabido y bien utilizado, sobre todo con anterioridad. Era más frecuente su utilización. Y, por ejemplo, en un estudio del 2016, pues ven aquí, ¿no?, que los médicos tratantes al ingreso del paciente van utilizando primero manitol y posteriormente, al transcurran los días, van utilizando más el salino hipertónico. Y eso también se ha visto a lo largo de los años. Al inicio más era el uso de manitol y luego ya es más frecuente el uso de salino hipertónico, el 3% al menos. Pero también se han evaluado otras dosis, ¿no?, otras concentraciones como el salino al 7.5%. Y se ve también que hay una caída de la peak por debajo de 20 que se sostiene alrededor de 2 horas y una elevación de la PPC por encima de 40 que también se mantiene alrededor de 2 horas. Y por ejemplo, en el salino hipertónico el 23.4% también hay un estudio o varios estudios que se hacen para ver y demostrar pues que hay una caída de la presión intracraneal de 5 a 10 puntos con el uso de esta solución hipertónica. Pero al hacer la comparación entre todas las concentraciones, pues se ha visto que no hay alguna que sea mejor que la otra. Todas funcionan, todas mantienen o disminuyen la presión intracraniana. Entonces, lo importante es saber utilizarlo, saber en qué momento utilizarlo e identificar las crisis de hipertensión endocraniana, sea el salino hipertónico que nosotros sepamos preparar o que tengamos ya preparado por nuestra persona. En cuanto a la pseudoanalgesia, pues sí se sugiere evitar bolos de midazolam o de fentanilo durante las crisis de hipertensión endocraniana. El médico va a elegir el agente sedante que vaya a utilizar o el bloqueador neuromuscular que vaya a utilizar, pero sí tratan de evitar el propofol en infusión continua para el manejo de sedación, ¿no?, o de hipertensión refractaria. Lo que sí es muy importante es mantener un buen nivel o un buen plano de sedación para nuestro paciente y así evitarle dolor, evitarle molestias o pequeños picos de hipertensión endocraniana con los movimientos, ¿no?, en la movilización, en el baño, en las aspiraciones, en el confort. Tratar de evitar estos bolos de sedantes en estas crisis de pico, pero sí mantenerlo en un buen plano de sedación. Otras medidas, por ejemplo, son el uso del drenaje de líquido cefalorraquídeo por los dispositivos. Por ejemplo, si tenemos un DBE, si es que se ha colocado un monitor PIC y el paciente tiene también un DBE, entonces podemos utilizarlo para drenar el líquido cefalorraquídeo cuando haya picos de PIC. Y en la terapia anticonvulsivante, pues si tuvo nuestro paciente antecedente de convulsiones precoces, sí estaría indicado el uso de levetiracetam o fenitoína, siendo preferente el uso de levetiracetam, ¿no?, ya que fenitoína tiene más efectos adversos. En cuanto a la ventilación mecánica, bueno, no se recomienda la hiperventilación. Esto por lo menos dentro de las primeras 48 horas que son críticas para el paciente. Y si es que fuera a utilizarse hiperventilación para el manejo de PIC refractaria, por ejemplo, ya como algo de segunda línea, pues tiene que haber un neuromonitoreo avanzado en nuestro pequeño para evaluar la isquemia cerebral. Pero los objetivos de nuestra ventilación son objetivos pues de una ventilación protectiva. Hay que buscar que nuestra PIC sea menor de 20, que nuestra PPC sea según el rango etario, al igual que el flujo sanguíneo cerebral. Si tenemos un monitor de presión de oxígeno tisular cerebral, pues debe ser por encima de 10, genial si está por encima de 20. Una saturación bulbo-yugular entre 55 y 75. Un PO2 mayor a 60, así como un CO2 entre 35 y 40.
y un volumen tidal de 6 a 8 cc por kilo, una PIB menor a 8 y una presión plató Z menor a 30. Entonces vemos que estos son nuestros objetivos para ventilación mecánica. Nuestro paciente va a estar sedado, ¿no? Y debe haber un buen acoplamiento para evitarle luchas contra el ventilador. En cuanto a la temperatura, en general no se recomienda la hipotermia, pero si nuestro paciente hace crisis refractarias de hipertensión endocraniana, como estrategia de segunda línea sí se puede utilizar la hipotermia moderada entre 32 y 33 grados, y hay que tener mucho cuidado en el recalentamiento, y este debe ser lento, ¿no? De medio grado a 1 grado cada 12 a 24 horas para evitar complicaciones. Y si se estuviera utilizando fenitoína, hay que ajustar esta dosis para evitar la toxicidad. También de segunda línea es el uso de barbitúricos. Se sugiere pues la terapia con altas dosis de barbitúricos, es decir, inducir al coma barbitúrico a nuestro paciente, pero debe estar hemodinámicamente estable, ya que esto va a conllevar a una hipotensión. Debe tener el paciente un manejo con vasopresores y debe tener una línea arterial y un monitoreo cardiovascular avanzado, ¿no? Para mantener una buena presión de perfusión cerebral. Y también de segunda línea es la craniotomía descompresiva, manejo quirúrgico. Esto va a disminuir la mortalidad y va a reducir el riesgo de infarto de la arteria cerebral media, pero los sobrevivientes pueden tener también gran secuela neurológica. Esto se hablaba por allá en el año 2014. Para esta guía del 2019 se sugiere, sí, la craniotomía descompresiva para tratar el deterioro neurológico, la herniación o la hipertensión refractaria a manejo médico. Puede haber complicaciones, es cierto, puede haber higroma, hidrocefalia, resorción ósea séptica, infecciones, sepsis, epilepsias, convulsiones, disfunción de la cranioplastía, y también por el tiempo que el paciente va a estar en ventilación mecánica, pues puede haber neumonía asociada a ventilación. Ahora, esta craniotomía descompresiva puede ser precoz dentro de las 24 horas o ultra precoz incluso dentro de las primeras 6 a 12 horas. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que ya se hizo la craniotomía y cómo la masa encefálica está protruyendo o herniando a través del defecto. Y pues se hicieron estudios también para ver si es que la craniotomía descompresiva precoz o ultra precoz tiene algún efecto. Y por ejemplo, entraron varios pequeñitos con una PIC en promedio mayor a 40 a hacerse una craniotomía precoz. Y después de ella bajaron su valor de PIC a 20 o menos, lo cual mejoró su expectativa de vida, mejoró su Glasgow Outcome Scale. Y esto ha permitido que los pequeñitos puedan ir evolucionando ya con rehabilitación y con otro manejo ya fuera de la hospitalización o de la unidad para poder reinsertarse poco a poco a sus vidas, ¿no? Otras medidas son en la nutrición, pues ya siempre se sabe que en el paciente crítico el soporte nutricional enteral dentro de las primeras 72 horas es básico para disminuir la mortalidad y mejorar resultados. Es algo que ya se ve en todo tipo de enfermedad crítica. El uso de corticoides sí no se recomienda, salvo que nuestro paciente tuviera un uso crónico de corticoides, ¿no? Por ejemplo, por insuficiencia suprarrenal o por daño en el eje hipotálamo hipofisario. Y entonces, en nuestra guía vamos a encontrar este algoritmo de primera y segunda línea. Vamos a ver que en todo TEC con Glasgow menor a 8, es decir, un TEC grave, se va a realizar una tomografía y si hay indicación quirúrgica, pues va a cirugía. Pero también en esta cirugía se puede colocar el monitor PIC. Si es que damos un cuidado basal adecuado, con adecuada pseudoanalgesia, con ventilación mecánica, con un buen nivel de oxígeno y CO2, normotermia, asegurar un buen volumen sanguíneo, un buen volumen intravascular, mantener una hemoglobina por encima de 7, ver que no haya coagulopatía, elevar la cabecera, uso de anticonvulsivantes, el monitoreo con electroencefalograma, nutrir al paciente y evitar la hipolisemia, pues vamos a continuar con nuestro monitoreo PIC, nuestro monitoreo de presión de perfusión cerebral y nuestro monitoreo de presión de oxígeno tisular cerebral. Pero si no nos fuera bien con todos estos cuidados y nuestro paciente empieza a herniarse, vamos a encontrar que hay dilatación pupilar, hipertensión, bradicardia o postura de extensión. Y lo que hay que hacer de emergencia, pues en este caso sí es hiperventilar al paciente para revertir esta dilatación pupilar, darle un fío de 100%,
bolos de manitol o de salino hipertónico y abrir el DBE para drenar líquido cefalorraquídeo. Y este paciente va de emergencia a una tomografía. Si se indica cirugía, pues quiere decir que va a una terapia de segunda línea. Pero si nuestro paciente está pues con el manejo basal, los cuidados mínimos, y en cuanto al PIC, esta PIC no llega a controlarse, pese a que se drene el líquido cefalorraquídeo, se le den bolos de salino hipertónico, se le aumente la pseudoanalgesia, incluso llegue al bloqueo neuromuscular y se le dé más salino hipertónico, quiere decir que nuestro paciente no está respondiendo, es refractario y va a segunda línea. Igual en la PPC, si es que la PPC no se mantiene por encima de 40 y sigue bajando, y ya se dio un volumen intravascular adecuado, se usaron vasopresores, se dio salino hipertónico y sigue bajando, nuestro paciente está fracasando y va a segunda línea. Y si es que tenemos un monitor de presión de oxígeno tisular cerebral que está por debajo de 10, podemos incrementar el FiO2, pero si sigue bajo, podemos darle mayor nivel de vasopresores o ajustar el CO2 o dar transfusiones de paquete globular para optimizar la hemoglobina. Pero si aún así sigue bajo, entonces está fracasando y va a terapia de segunda línea. Pero si en alguno de estos momentos nuestra PIC, nuestra PPC y nuestra presión de oxígeno tisular cerebral se logra controlar y logramos los objetivos y disminuimos la PIC por debajo de 20, pues también hay que hacer el retiro progresivo, lento y dirigido, ¿no? A cada estrategia que se esté tomando para esta terapia. Y hay que hacer un examen neurológico también para poder determinar en qué momento vamos a hacer el retiro de esta terapia. Pero si es que no hubo mejoría, si es que hubo falla y es que es algo refractario, nos vamos a la segunda línea. Y aquí vamos a repetir una tomografía cerebral y hay que considerar pues que si hay una nueva lesión o si hay una lesión quirúrgica nueva que se está expandiendo, ¿no? Vamos a ver que tiene que ir a cirugía el paciente y que hay que eliminar esta masa, hay que hacer una craniectomía descompresiva. Pero si es que no hay una lesión nueva que se está expandiendo tampoco, y podemos inducir a nuestro paciente al coma barbitúrico, para lo cual sabemos que debe estar hemodinámicamente estable, con vasopresores, y tiene que haber un monitoreo de electroencefalograma continuo. También se puede utilizar la hipotermia moderada entre 32 y 34 grados. Se podría usar la hiperventilación, pero hay que considerar un neuromonitoreo avanzado por el grado de isquemia al que podríamos someter al cerebro, ¿no? También hay que dar mayor uso a la terapia hiperosmolar. Recordemos que puede ser salino al 3 o al 23%. Y siempre utilizar también un neuromonitoreo con electroencefalograma, Doppler transcranial o el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Que nos puede ayudar. Y recordemos que nuestros pequeñitos, pues nosotros no solo debemos salvar la vida de ellos, sino también permitir que tengan calidad de vida y que puedan reinsertarse en la medida de lo posible a sus actividades y a su vida en el hogar, ¿no? Con su familia. Y para ellos trabajamos. Entonces eso es todo. Muchas gracias y ahora espero sus preguntas.